buenas tardes, señora. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? A través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. Ahora sí, disfruta de nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Amigos, muchísimas gracias. Señora, ¿cómo está? Bienvenidos todos y muchísimas gracias por venir un día tan frío como hoy. Muchas gracias por estar acá. Bien a nuestro público. Y amigos, por supuesto que muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos todos los días desde sus casas. Hoy día vamos a hablar de una enfermedad sumamente frecuente. Una enfermedad además que es de mi especialidad también. Vamos a decir que alrededor de 30,000 personas este año van a sufrir de apendicitis. Una enfermedad que complica una pequeña tripita, un órgano que está en la primera porción de nuestro intestino grueso que se llama el ciego. Por eso se le denomina apéndice cecal. Es un rezago embrionario, pero que se ha descubierto que tiene algunas funciones importantes, inclusive en nuestras etapas adultas de la vida. Es información reciente, amigos, ya que antes se pensaba que el apéndice no tenía absolutamente ninguna función y que solamente servía en la etapa embrionaria para darnos algo de inmunidad a través de algunas células llamadas células linfoides. Pero se ha descubierto que efectivamente sí tiene un trabajo especial, aunque puede ser reemplazado por medicamentos o por el mismo estilo de vida de la persona. Para hablar de este tema tan interesante, tenemos acá a un colega, cirujano general y laparoscopista, el doctor Javier Jáuregui. ¡Bienvenido! ¿Cómo está, Javier? Bienvenido, muchísimas gracias. Hey. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a tratar un tema pero tan importante. Acompáñanos, por favor, por este lado para descubrir la anatomía. La anatomía es el lugar donde se encuentran los órganos en nuestro cuerpo. Y la idea de ver dónde queda el apéndice es súper importante, porque el apéndice puede estar en distintas posiciones dependiendo de simplemente casualidad, diría yo. O sea, no todas las personas somos iguales, por lo tanto, a veces los apéndices están orientados en otra porción. Así es. Bien, el apéndice, tal como lo explicó usted, doctor, está ubicada en el cuadrante inferior derecho. Nuevamente dividimos el abdomen, en este caso, en 4 partes, ¿no? Se divide en 4 cuadrantes, 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores, y el dolor que produce la apendicitis aguda es en el cuadrante inferior derecho, es decir, del ombligo hacia la derecha, abajo. Ahí es el dolor importante, el dolor principal de la apendicitis aguda. Así es. En un momento ya ligeramente avanzado, moderadamente avanzado, ¿no? Totalmente de acuerdo, esa es la posición habitual. Pero como decimos, todas las personas somos diferentes y no en todas las personas el apéndice se encuentra exactamente en el mismo sitio. Hay casos como en este lado, por ejemplo, que probablemente si uno hace un examen abdominal va a tocar la barriguita del paciente y justo acá donde está, ¡au!, ahí le duele. ¿De acuerdo? Pero existen algunos apéndices, por ejemplo, que en lugar de estar orientados hacia abajo, están orientados, vamos a sacar esto un poquito, en la parte posterior. En la parte posterior, hacia arriba. O sea, ya no se ve por acá, sino se ve por acá atrás. Y eso a la larga distrae, o por lo menos nos da un pensamiento distinto, ¿no? O sea, ¿qué estará pasando? No es un dolor habitual. En algunas ocasiones está incluso hacia adentro. En algunas ocasiones incluso hacia adentro. En algunas ocasiones nos ha tocado, señora, encontrarlo en lugar de a la izquierda, a la derecha. Cosas rarísimas. Por eso es que es tan importante toda la semiología. Y acá hay algo que en la inmensa mayoría de pacientes se presenta. Es cómo comienza una apendicitis, doctor, porque eso es
bien claro, y tanto que se han visto tantos casos que a veces el vigilante del centro asistencial te dice, doctor, está llegando un apéndice, le dice. ¿Cómo sabe? No, porque es por experiencia. Cuéntenos un poquito cómo se presenta habitualmente una apendicitis. El dolor clásico de la apendicitis aguda es un dolor en el cuadrante inferior derecho, del ombligo hacia la parte derecha inferior. Bien, entonces, por lo tanto, pues, como dice usted, doctor, el vigilante, pues, ve llegar al paciente que viene cojeando, que no puede asentar el pie derecho, ¿no? Y definitivamente ese doctor ya, por favor, a sala, ¿no? Entonces, prácticamente nos indica ya qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Pero el cuadro de la enfermedad apendicular no empieza con un dolor directamente en esta zona, sino empieza con un dolor en la boca del estómago. Eso es importantísimo, doctor. Dolor epigástrico. Un dolor epigástrico que comienza acá. Así es. Arriba. Un dolor medio difuso. El paciente a veces lo relaciona con una ingesta de comida del día anterior. Dice, bueno, comí una hamburguesa por ahí que me cayó un poco mal. Me siento un poco mal. Pero aparte de eso, el paciente no tiene ganas de comer. Así es. Entonces... No tiene, ahora lo vamos a ver enseguida, pero probablemente uno de los principales síntomas de la apendicitis se llama pérdida de apetito. El paciente normalmente come un montón, pero ese día que tiene ese dolorcito en la boca, el estómago, no tiene hambre. Al cabo de 5, 6 horitas más o menos, ese dolor migra. ¿Y migra dónde? A la fosa ilíaca derecha, donde está el apéndice. Entonces, primer signo de alarma, amigo que nos esté escuchando. Un dolor en la boca del estómago que luego de unas 5 o 6 horitas migra y se localiza en la fosa ilíaca derecha o el cuadrante inferior derecho, tiene hartas posibilidades de ser una apendicitis. Así que, ojo, el apéndice rara vez comienza doliendo bruscamente en el sitio del apéndice. Rara vez, pero puede suceder. Esto es lo que pasa. Generalmente, doctor, hay un 60% de personas que tienen los signos clásicos de apendicitis, pero hay un 30% de personas que puede tener signos raros, que no justifican de repente un diagnóstico temprano, sino al contrario que requieren más exámenes de laboratorio para estar con la certeza de que tenemos un diagnóstico correcto. Sí, así es, correcto, doctor. Y justamente tiene que ver con lo que usted explicaba, la posición rara a veces del apéndice. En un 70% las personas tenemos el apéndice ubicada tal como estaba en la primera exposición, ¿no? Y un 30% está en otra ubicación, por lo tanto se nos hace, para nosotros que somos cirujanos y tocamos varios abdómenes, se nos hace un poco difícil llegar a un diagnóstico certero. Y más aún... Y nos ayudamos a los exámenes, como usted dice, de laboratorio auxiliares o de imagen, ¿no? Y esto es mucho más frecuente, además, los cuadros raros, digamos, en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres en esta zona también tienen los órganos pélvicos, es decir, en esta misma zona, a diferencia del varón, la mujer tiene el útero, las trompas, los ovarios, y eso puede generar dolores que se parezcan a una apendicitis y no son apendicitis. Entonces, por eso a veces es más difícil detectar un apéndice en una mujer que en un varón. ¿De acuerdo? Esas son cosas importantísimas. Ya sabemos dónde queda el apéndice, en la primera porción del intestino grueso. Justo donde se está uniendo el intestino delgado con el intestino grueso, es en un sitio que se llama la válvula iliocecal. Ilio del ilion, ciego del ciego, del apéndice, y justo ahí, al ladito nomás, está el apéndice. Así que, ojo con eso. Ya tenemos la ubicación, ya tenemos esto, ahora vamos a ver para qué sirve el apéndice. Vamos a ver. Doctor, vamos a probar su puntería el día de hoy, doctor Jauregui, vamos a ver. Hay algunas teorías que nos explican que el apéndice, al ser un órgano linfoide, es decir, está formado por pequeños acúmulos de ganglios linfáticos y de nódulos linfáticos, es decir, que le entregan inmunidad al paciente, especialmente en la etapa embrionaria. Pero también se ha descubierto hace poco, y a través de unos reportes que hemos leído últimamente, que el apéndice funciona también para reconstituir la flora bacteriana normal. Todos sabemos que nosotros necesitamos de bacterias buenas para hacer una buena digestión. Entonces vamos a suponer que nos enfermamos porque hemos comido algo medio malogrado y nos da diarrea.
A partir de eso comenzamos a tomar antibióticos, y los antibióticos no discriminan, es decir, barren con las bacterias malas, que son las que nos están haciendo daño, pero también barren a las bacterias buenas, es decir, a nuestra flora bacteriana normal, a nuestra flora intestinal. Vamos a suponer que el doctor tiene la pelota y esta es nuestra flora bacteriana normal. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor, buena suerte. Despacito nomás. Esto sería el antibiótico. Esto sería el antibiótico o la diarrea. Vamos a suponer así, que está barriendo, ¿de acuerdo? Bueno, eso es el antibiótico y vamos a barrer la flora. A ver, doctor, buena suerte. Listo, perfecto. Salimos de esta flora bacteriana. Vuelve a tener otro episodio de diarrea. A ver, dele, doctor, por favor. Listo, quedó unita, mire ahí. Ya listo y esta la botamos. Perfecto. Muy bien. Se barrió la flora bacteriana, es decir, vamos a tener problemas en nuestra digestión. No vamos a poder asimilar ni procesar los alimentos correctamente porque no tenemos estas bacterias buenas. ¿Qué es lo que hace el apéndice? Al ser un órgano linfoide y al tener dentro de sí bacterias buenas, reconstituye la flora bacteriana que se ha ido perdiendo. Entonces podemos poner así, y esto es lo que puede hacer el apéndice normalmente. Es decir, recuperamos ciertas bacterias que han quedado guardadas en el apéndice para después hacer una digestión completa. Esta aparentemente es una nueva, o sea, una función apendicular que nosotros en la universidad no habíamos estudiado, por ejemplo. Sí, es una información nueva, doctor, que usted la está manejando. También había tenido la oportunidad de leerla. Espero que las investigaciones pues continúen. Yo creo que van por ahí, está lo Así cierto, es, ¿no? Estoy de acuerdo, vamos a ver. Esa es otra de las funciones. ¿Qué sucede cuando no tenemos el apéndice? Bueno, existen otras formas de ingerir bacterias buenas. Existen muchos productos que son liofilizados o productos que reconstituyen. Entonces, el mismo hecho de comer yogurt que tiene lactobacilos, por ejemplo, hace que nosotros recuperemos la flora bacteriana normal del intestino. Perfecto. Nos vamos, doctor, por favor, un ratito. Perdón, doctor, vámonos por acá para ver cuáles son los signos y síntomas de nuestra enfermedad. En este caso vemos las primeras causas o las primeras molestias. ¿Cuáles son los síntomas y cómo se presentan los síntomas de apendicitis? Y hemos puesto en primer lugar, doctor, número 1, dolor abdominal. Ya hemos explicado brevemente cómo es el dolor. Doctor, el dolor abdominal en este caso no es un dolor tipo cólico. No. Es un dolor constante. Constante, medio difuso, ¿no? Como que no se marca, no lo puede expresar muy bien el paciente, pero es un disconfort, ¿no? Una molestia, un dolor. Y cuando ¿no? se localiza ya se vuelve un dolor mucho más preciso. ¿No es cierto? De acuerdo. Esa es la característica del dolor. Y como bien dijo el doctor, muchas veces ese dolor se refiere o va en referencia hacia la pierna derecha. Es decir, el paciente no puede hacer esto porque tiene el dolor justo en la zona de ahí. ¿No es cierto? Vamos a ver un segundo síntoma importante. Y en este caso tenemos una pequeña, digamos, desaveniencia con nuestra producción. Porque nosotros consideramos que la pérdida del apetito, debería estar primero. Y segundo, el dolor abdominal. Esta ha sido, como le hago recordar al doctor, una pregunta de ingreso a la universidad. Recuerdo clarito. ¿Cuál es el primer síntoma que se presenta en un caso de apendicitis? La mayoría pone dolor abdominal. No, el primer síntoma, falta de apetito. Ojo con eso. Si usted tiene dolor abdominal y ha perdido el apetito, ojo, si ese dolor migra hacia la fosa ilíaca derecha, hay la posibilidad de que esto sea una apendicitis. Acompáñenos, doctor. Sí. Luego acá viene un siguiente paso. Ya pasaron 6, 7, 8, 10, hasta 12 horas, digamos, desde que se presentó el primer síntoma. ¿Cuándo se puede producir diarreas y vómitos? Yo pondría primero vómitos y eventualmente diarrea. Eventualmente. Bueno, en realidad ya estos síntomas o este tipo de signos en realidad
ya se presentan, en el caso, digamos, de la experiencia que tengo manejando problemas con apendicitis, es cuando ya hay peritonitis, es decir, ya hay pus que irrita el sigmoides y por lo tanto hace que el peristaltismo del sigmoides pues se vea aumentado y esto produce diarrea. Así es. ¿No? Es por un lado. Y por otro lado, pues el vómito también se genera porque esta pus de cierta manera estimula la parte del sigmoides, pero también detiene las otras asas intestinales, se quedan quietas. Por lo tanto, todo lo que nosotros ingerimos no avanza por el tracto digestivo, se queda estancado y se produce el vómito por rebosamiento, ¿no? Por rebosamiento, estoy totalmente de acuerdo. Esto ya es una etapa un poco más avanzada de la enfermedad. Ya hay cierto daño tisular, cierto daño en el tejido, y esto nos puede indicar que se está complicando el cuadro de apendicitis. Y un signo súper importante, ya que nos indica un poco como de gravedad. Sí. Fiebre. Ya indica que no es una infección localizada, sino se trata de un cuadro sistémico. Ya hay aumento de leucocitos en sangre. Ya estamos hablando de una infección que puede llegar a ser una infección generalizada. O septicemia, ¿no? O septicemia. Sí. De acuerdo. Sí. Estos son los signos clásicos, los signos básicos de una apendicitis. Ahora vamos a discutir la enfermedad desde el punto de vista hospitalario, desde el punto de vista de atención, cosa que estoy seguro a usted le va a interesar. Acompáñenos, por favor. Muy bien. Doctor Jauregui, más o menos, ¿cuántos pacientes en un año puede una persona que trabaja en un instituto de salud operar? Por lo menos en una guardia hospitalaria llega, por lo menos hay uno. Por lo menos hay uno de todas maneras. Uno de todas maneras, ¿no? Sí. Pero en promedio... Por día, estoy hablando como mi experiencia como cirujano. Su experiencia como cirujano en salud. En mi hospital somos 24. Entonces los 24 hacemos guardias, que quiere decir que hay 24 prácticamente dentro de 10 días, ¿no es cierto? Así es. O sea, un promedio de unas 600, 700 apéndices mensuales. Mensuales. ¿No? 600, 700 apéndices mensuales. O sea, ¿eso qué implica? Que si no se hace ese trabajo a tiempo, viene la complicación principal de una apendicitis, que es la peritonitis. La peritonitis. ¿No? ¿Qué es la peritonitis, doctor? Bien, la apendicitis aguda, tal como ya explicamos, tiene un inicio de dolor en la parte epigástrica, migra hacia la fosa ilíaca derecha, y después vienen unos cambios ya tisulares, es decir, cambios en el tejido propio del apéndice, ocasionado por una obstrucción. Ahora, esta obstrucción se ocasiona por heces, ¿no? O lo que le llamamos nosotros fecalito, ¿no? Que es una bolita o un lito de heces que obstruyen la luz del apéndice. Ajá. Esto provoca que la irrigación del apéndice se vea comprometida. Perfecto. Siga, doctor, por favor. Por lo tanto, esta apéndice empieza a perder oxigenación. Y al perder oxigenación, como todo tejido, empieza a morirse de a pocos. Empieza a sufrir tisularmente hasta que llega un momento en el cual se necrosa. Se pudre. Se pudre. Perfecto. Vamos al anterior, por favor, un segundito. Ahí nomás, doctor, por favor, un segundito. Este es un apéndice completamente normal y con su coloración completamente normal. Un apéndice rosadito, chiquitito, casi del tamaño de nuestro dedo meñique. Más o menos esa es la calidad, la forma de esto. El apéndice, como tiene un proceso inflamatorio, también los ganglios linfáticos de la zona crecen e impiden la irrigación. Al no llegar oxígeno acá, sucede lo que dice el doctor Jauregui. Se comienza a necrosar, se pudre y se perfora. Una vez que se perfora, el contenido del intestino, que no viene a ser otra cosa que heces o deposiciones, salen a la cavidad. Adelante con la siguiente, por favor. Entonces, se ha podrido el apéndice y luego se ha perforado. ¿Y qué sucede? No tiene por dónde salir. Entonces se acumula líquido purulento, incluso hasta deposiciones, dentro de la cavidad abdominal. ¿Se imagina lo grave que puede ser una peritonitis? Doctor, peritonitis mata. Sí.
Por Bueno, favor. anteriormente, cuando no teníamos el uso de antibióticos, sí teníamos una alta tasa de mortalidad. Ahora, gracias al avance, digamos, de la ciencia, ¿no? Y el tema de medicamentos, tenemos antibióticos de última generación, que son sumamente buenos. Que son sumamente buenos, pero de primera instancia, la resolución de una apendicitis aguda es el tratamiento quirúrgico. Y lo que hay que hacer Y lo en que hay este que hacer caso... es resecar el apéndice o los detritus o las partes del apéndice que han quedado, hacer un buen lavado de la cavidad abdominal, Eso. sacar, tratar de barrer con toda la pus que se ha acumulado en todo el abdomen, ¿no? En algunos casos dejar drenes, Así ¿cierto? Y complementario ya es el tratamiento antibiótico para barrer las bacterias que ya están en nuestra sangre. Totalmente Es decir, de acuerdo. Doctor, ahí incluso nosotros en alguna oportunidad hemos usado para lavar una cavidad peritoneal alrededor de 30 litros de suero. Y con 30 litros de suero, con aspiradores se coloca el agua, se aspira, se lavan las asas intestinales de la pus, lo que genera después un posoperatorio sumamente prolongado, con posibilidad de infección derivooperatoria, con posibilidades incluso de tener que tener recirugías por abscesos que van quedando que no han podido drenarse con calidad. Así que ese paciente que no se operó a tiempo, en lugar de quedarse un día y medio en el hospital, se queda una semana y media, 2 semanas. 2 semanas. Sí. Y ahí es donde viene uso de cama, incomodidad del paciente, gasto de dinero, gasto de tiempo, gasto de un montón de cosas que se vuelven un problema de salud nacional. Así que reconocer una apendicitis es básico. Es básico. Entonces, ahí la recomendación me parece para toda nuestra audiencia acá, la de usted, doctor, es que cualquier dolor abdominal que se presente debe ser evaluado por un médico. Puede ser un médico general, de repente no un cirujano de amplia experiencia como el doctor, ¿no? O buscarme a mí en el hospital o en cualquier hospital de público que tengamos o en una clínica, pero ser evaluado por un médico. Mal hacemos en automedicarnos, es decir, tratar de calmar y desaparecer el dolor porque uno piensa que es una gastritis, porque es un evento pasajero, ¿no? Cuando eso oculta al médico lograr hacer la detección temprana de la enfermedad. La apendicitis aguda es de tratamiento netamente quirúrgico, no queda otra. 100% de acuerdo, doctor. La automedicación es probablemente la causa más importante que retrasa una cirugía a tiempo. Eso es importantísimo. Y por último, señora, que es un consejo que le doy desde mi experiencia, si usted come estando con un cuadro de dolor abdominal, lo único que va a hacer es retrasar el diagnóstico y retrasar el procedimiento quirúrgico, porque una persona no debe comer 8 horas antes de la cirugía. Si usted comió, va a retrasar 8 horas la posibilidad de poderlo operar a tiempo. Muchísimas gracias, doctor Jauregui. Creemos que hemos abarrado muchísimo. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Esperamos verlos muy pronto, dentro de un ratito. Gracias. Cada vez que presentamos a un especialista, aparecerá en la parte inferior de su pantalla su especialidad, su número de colegiatura y el Registro Nacional de Especialidad. Segunda Opinión solo trabaja con profesionales certificados porque usted se lo merece. Ahora sí, continuemos con nuestro programa. Muchas gracias, amigos. El día de hoy nos vamos a referir a un tema que ustedes preguntan muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza, que eso tiene un nombre clínico y se llama cefalea, o la diferencia entre la cefalea o una migraña? Todos tenemos derecho en algún momento de hacer un dolor de cabeza, y estoy seguro que usted seguramente en casa ha tenido alguna vez dolor de cabeza. Pero uno, para dar el diagnóstico de un simple dolor de cabeza, tiene que tener una serie de pruebas establecidas. Es muy fácil decir, señora, su diagnóstico es cefalea. Pero si uno no tiene realmente toda la información, por lo menos yo no me atrevería a decir que se trata
de un simple dolor de cabeza. Eso requiere un estudio. Para hablar del dolor de cabeza y además ver un caso clínico especial, hoy día nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Carlos Álvarez, neurocirujano. Bienvenido, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gustazo de verlo. ¿Qué tal? Gusto en saludarte. Bienvenido. Por favor, gracias. Asiento, doctor. Todo el mundo tiene derecho a tener un dolor de cabeza, doctor. Es verdad. Los que lo hemos tenido alguna vez o los que hemos tenido alguna vez una crisis migrañosa, sabemos cuál es la diferencia, pero en realidad es difícil de explicar. Sí, bien, cefalea es un síntoma, es verdad, solo lo percibe el paciente, no hay cómo demostrarlo. Y se ve casi en el 50% de la población en el ciclo de un año. Ajá, hay que ponerlo en contexto, es tremendo. O sea, la mitad de la población en un año va a tener por lo menos un episodio. Una crisis de dolor de cabeza. O sea, es algo sumamente frecuente. Y subestimado de repente porque más o menos manejamos el dolor y ahí sobrevivimos, pero nos da mucha limitación, nos genera horas hombre que se pierde, hace sufrir a la persona y además uno no sabe realmente si el dolor de cabeza es una cosa benigna o no lo es. Es decir, cefalea o dolor de cabeza es todo aquel dolor que se va a generar por encima del cuello, vamos a decirlo así. Ya, es que está fácil, perfecto. Todo dolor por encima del cuello es un dolor de cabeza o una cefalea. Una cefalea o dolor de cabeza que son sinónimos. Pero es un síntoma, no estamos con un diagnóstico, doctor. No, solamente tenemos ese síntoma. El cortejo, lo que viene junto con el dolor de cabeza, nos va a hacer entender cuál de los tipos de dolores de cabeza es el que tiene el paciente. Y tú mencionabas, Tomás, en la introducción que es migraña o dolor de cabeza, ¿no es verdad? Y tenemos un dilema. La cefalea o dolor de cabeza incluye a la migraña y a otros tipos de dolor de cabeza. Es variado esto. Y la migraña probablemente es más conocida, o jaqueca, también denominada jaqueca, porque da demasiado dolor, muy intenso. Uno le pide al paciente de 1 a 10 que nos diga cuánto le duele una migraña y te dice 10 de 10, doctor. Y además da náuseas, y además da vómitos, y además se precede con síntomas en los minutos antes del dolor de cabeza y a veces con algunas molestias días antes del dolor de cabeza. Además empieza entre los 10 y los 20 años, es decir, cuando uno es niñito, tiene ya dolor de cabeza de esa magnitud que lo invalida al niñito para ir al colegio, que le da vómitos y uno no sabe qué le está pasando a este niñito o este adolescente o este joven de 20 años y lo que tiene es migraña. Ese es un tipo de dolor de cabeza, pero los dolores de cabeza son pues varios, muchos. Y como tú bien decías, ¿cómo me aventuro a decir que esto es un dolor de cabeza? Hay que estudiar al paciente, conversar, entender su historia. Totalmente de acuerdo. Es muy fácil para un médico, bueno, no es ético tampoco decir, no, es una simple cefalea. Claro. O sea, tienes un síntoma, pero no le estamos diciendo qué es lo que tiene en realidad. No, efectivamente. Y para eso se necesitan exámenes, se necesitan pruebas. Y de preferencia, un diagnóstico por imágenes. Sí, eso finalmente terminamos siempre con imágenes, pero no hay que olvidarnos siempre, como lo hemos discutido tantas veces, Tomás, que lo más importante es la historia clínica. Así es, doctor. Hay que conversar con el paciente. Hay que conversar con el paciente y tomarse el tiempo para entender qué es lo que te quiere decir, porque muchas veces hay que dirigir un poquito esta conversación para que realmente salga la información valiosa. Es verdad. Ahora hay que entender también, cuando uno tiene dolor de cabeza, lo primero que uno piensa es que el cerebro está involucrado en esa discusión. Y como sabemos nosotros los médicos, el cerebro sencillamente no tiene inervación de dolor. No duele. O sea, si algo no duele es el cerebro. Y en el dolor de cabeza puede doler desde la piel, los nervios, los vasos sanguíneos, el músculo, la envoltura muscular, la dura madre, que es finalmente lo que envuelve al cerebro, pero el cerebro propiamente dicho no tiene sensibilidad al dolor. De tal manera que los neurocirujanos operamos pacientes, como bien sabes, a veces totalmente despierto con una ligera sedación o a veces sin ninguna sedación, anestesiamos la piel y operamos el cerebro con pacientes despiertos, porque no hay dolor. El paciente está despierto, evacuamos un hematoma, por ejemplo, o resecamos una zona del cerebro que queremos saber que no le esté ocasionando déficit motor y el paciente está despierto. No hay dolor. Solo de las estructuras que van desde la piel, insisto, arterias, nervios, músculos, la envoltura cerebral que es la dura madre. Eso es todo lo que le puede doler al paciente. Y parte de lo que uno trabaja cuando quiere diagnosticar cefalea es cuál de estas estructuras le está doliendo al paciente y qué lo está ocasionando. Y además puede ser, doctor, un dolor referido, porque un dolor de cuello puede terminar en un dolor de cabeza. Claro, hay un nerviocito que si me permiten usar esa maquetita, que viene por aquí abajo, que es el nervio suboccipital de Arnold. De Arnold, la famosa neuralgia de Arnold. Y este bendito nervio viaja hacia arriba
De esa manera que uno puede tener un dolor de cabeza originado en la zona occipital o suboccipital que se irradia hacia adelante. Y tengo un dolor que nace en la base de la cabeza, al inicio del cuello, y que se irradia dando muchos síntomas, mucha molestia al paciente, por ejemplo. Es un tipo de cefalea. Muy bien, doctor. Después de ver a un paciente y después de hacer una historia clínica detallada, de conversar con el paciente, es que uno tiene eventualmente un caso clínico. Y lo que Sí. queremos presentar ahora, doctor, es justamente un caso clínico. Es un caso clínico que podría ser cualquiera de nosotros. Usted ha dicho que el 50% de la población en un año por tener lo dolor. menos va a tener un dolor de Sí, cabeza. Eso tremendo. es un dato importantísimo que no tenía, doctor, así que a cualquiera le puede pasar. Vamos a ver el video del caso de la señora Flor. Adelante, por favor. Hola, soy Flor Aybar Villanueva, tengo 40 años, tengo 2 hijos y soy cosmetóloga. Desde hace varios años me vinieron unos dolores de cabeza leves que no lo tomé importancia al principio. Fue aumentando cada día más, fui al médico, me dijeron que era solamente estrés, preocupación, me arde la cabeza, me quema, siento que a veces como si mi sangre de mi cerebro se desparramara y siento unos dolores fuertes, intensos, a veces se me adormece, no puedo dormir. Nació mi segundo hijo. Durante 3 años mi hijo estuvo internado en un hospital. Quizás fue por la preocupación, porque a mi hijo le tenían que hacer un trasplante de médula ósea y posiblemente todo eso me chocó. Hay días que me levanto tranquila, pero hay días que me levanto como si no tuviera fuerzas de pies a cabeza, como si mis pies no tuvieran fuerzas. He dejado de trabajar, hasta he dejado de llevar los controles de mi hijo algunas veces porque me he puesto muy mal. Yo necesito estar bien, necesito estar sana, fuerte para poder trabajar por ellos. Pienso en que si me pasara algo a mí, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Quién le va a llevar sus controles? ¿Quién se va a dedicar a él? Hola Florcita, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias Buenas por tardes, acompañarnos doctor. y por mostrar un poco su caso que, como le digo, señora, podría ser el de cualquier persona. Señora Flor, y gracias por supuesto al doctor Álvarez, yo quería decirle, porque me acaban de informar que usted en este momento, por ejemplo, está con dolor de cabeza. Sí, sí, ¿Sí? doctor. ¿A qué hora comenzó, señora? Mira, el dolor de cabeza es diario. Es diario, pero hay días que me viene así de un momento a otro, fuerte, demasiado. Ujú. Es en cualquier parte del cerebro, bien puede ser por delante, detrás, y días que me aprieta. Por ejemplo, ayer estuve de lo más tranquila, distraída, ni siquiera pensando en mis enfermedades. Estuve bien distraída, compartiendo, conversando con mis hijos, y sentí como que la cabeza empezó de poquito en poquito a avanzar el dolor hasta que sentí las dos partes de acá como que me apretaba, lo sentía duro, pero a la vez me dolía toda la cabeza. Y desde ahí hasta ahorita se me ha quedado adolorido, De acuerdo. ¿Usted qué hace así? ¿Le duele? hasta para amarrarme mi cabello. De acuerdo. Doctor, esto es una consulta, me imagino, frecuente en su consultorio. Sí, o sea, probablemente una de las cosas más frecuentes que uno ve. Es muy común y la descripción que hace Florcita es muy elocuente, ¿no? Porque ella siente como que, si bien empieza en diversos puntos de la cabeza, como que apretara la cabeza, Sí. es un dolor de inicio insidioso, va de menos a más, no es un súbito dolor, sino que comienza a apretar la cabeza hasta que termina como un casco que le opresionara la cabeza. Que más o menos, si lo revisamos en nuestra maqueta, habla de la distribución de los grupos musculares.
Acá tenemos un músculo muy importante que es el músculo frontal, otro aquí el temporal, otro aquí el occipital, y estos mueven más o menos el cuero cabelludo, lo que llamamos la galea de la cabeza. Y cuando estos se contraen sostenidamente durante meses y años, genera un dolor que muchos llaman cefalea tensional. Entonces, solo por la descripción que nos hace Florcita, además con su historia personal que es tan elocuente, uno puede suponer que esto tiene todos los visos de ser una cefalea tensional, por la descripción. No ha empezado a los 10 años, de entre 10 y 20 años, como las migrañas que hablábamos minutos atrás. No es tan intenso como para producirle vómitos e invalidarla de manera severa, pero es todo el tiempo, es constante. Amanece con dolor, se acuesta con dolor y es todos los días. Y de allí la magnitud del problema. Doctor, lo que nos correspondería, tenemos la historia clínica, tenemos más o menos, nos ha explicado muy bien cómo es su dolor, cuándo comienza, cuándo acaba, cómo comienza. Y de ahí viene lo que es importantísimo junto con esa, es el examen clínico que hace un médico, que debe incluir desde hasta fondo de ojo, mirar cosas así, o sea, rigidez de nuca. Hay un montón de signos que son importantísimos que tienen que ser hechos. El examen clínico es importante. El examen clínico. Porque uno examinando al paciente puede obtener información de cómo anda funcionando ese sistema nervioso. Es que tiene fuerza similar a derecha y a izquierda, es que tiene el equilibrio conservado, mueve los ojos de manera coordinada en todas las direcciones, su cara es simétrica. Es decir, hay varias pruebas que hacer en el examen clínico, la semiología que conocemos del estudio. En el examen clínico encontramos todo absolutamente normal, como es el caso de Flor, ¿no es cierto? Este es el caso de Flor. Entonces, necesitamos más información, porque ahí no nos podemos quedar. ¿No? A eso va este programa especialmente, a que nadie puede decir alegremente, tienes dolor de cabeza o tienes migraña. Ahí tiene el tema. Y justamente en la parte de atrás, doctor, tenemos acá la imagen clarísima de lo que es la imagenología cerebral en este caso, y se trata de una resonancia que se le ha practicado a Flor. Sí. Y yo creo que tenemos buenas noticias, pero quisiera que nos explique, por favor. Explicando e informándole a Florcita sus resultados. Esta resonancia es un corte, llamamos axial, o sea, transversal de la cabeza, donde vemos los dos hemisferios cerebrales en color plomito, y todo el resto de estructuras que lo rodea como una línea negrita, que es el líquido cefalorraquídeo, que está en una cantidad adecuada. Su cerebro es simétrico, no tiene ninguna desviación de la línea media. La cantidad de líquido que tiene en esta imagen que llamamos ponderada en T1 es normal. No sé si podemos ver la siguiente imagen. Hemos seleccionado unos cortes bonitos. Esta es una imagen, se dice ponderada en T2, donde vemos incluso las arterias carótidas para los que conocemos la estructura cerebral y otras estructuras normales. No tiene apariencia de aneurismas, no hay malformaciones vasculares, tumores, quistes, parásitos. Es un cerebro lindo. Eso es lo que nosotros decimos en resumen, Florcita. Eso es un cerebro lindo, por eso le anticipaba, es una cefalea la que usted tiene, que vamos a manejar con la tranquilidad que tenemos una imagen que nos dice que dentro no está pasando nada grave. Eso, Flor, primero, va a hacer que usted sepa que efectivamente no tiene estructuralmente nada en su cabeza. Y lo considero muy buenas noticias. Y eso es lo que da, son muy buenas noticias. Muchos de estos casos de cefalea tensional, como el que tiene Florcita con la historia de vida que nos ha contado, hay que darle información al paciente que ella dice, y mijito, ¿cómo lo voy a poder atender? ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, tranquila, en cuanto a su cerebro, todo está en orden, relájese. Vamos a tratar el dolor de cabeza, pero todo está bien, aunque esta cabeza, esta estructura de nuestro cuerpo esté haciendo No decimos que no se sienta mal. Yo le juro que le creo que se siente mal. ¿Verdad? Pero la verdad del asunto es que hay varias formas de manejar su dolor. Y lo más importante es que aparentemente, por las imágenes, por la historia clínica, por la conversación que hemos tenido, usted en este momento le puedo decir que no tiene nada grave y que no se va a ir. Es verdad. Gracias. ¿Ya? Doctor, y ahí quería básicamente cerrar este calvo. Para uno hablar de migraña, cefalea, dolor de cabeza, tiene que agotar los elementos que uno tiene para poder dar un diagnóstico seguro. La historia clínica, el examen clínico que le hace uno al paciente, todo nos va dando datos, pero en medicina del año 2018 uno debe agotar el diagnóstico para poderle decir a una paciente con cefalea tensional, tranquila, su cerebro está bonito, no tiene nada que amenace su vida. Pero hay algo importante acá, Tomás, Florcita, y es que
Solo con tener el diagnóstico y explicarle que esto es benigno, no se acabó el dolor de cabeza. La paciente necesita controles, y yo quiero ofrecerle a Florcita aquí en público que la vamos a atender en nuestra clínica, en la Clínica Álvarez, todo el próximo año, mensualmente vamos a seguir su caso para poder... Gracias, doctor. Sí, la vamos a estar esperando, Florcita, porque lo que necesita el paciente es un control cercano con su médico, ir desenmarañando las causas del dolor, y yo estoy seguro que naturalmente manejado con fármacos es lo más probable, pero sobre todo con esta relación médico-paciente de especialista personalizada, tiene que salir de este cuadro de dolor de cabeza y luego ser solo un recuerdo de lo que había pasado en años anteriores. Sí, Doctor, yo le agradezco muchísimo en nombre de nuestro programa. Florcita, muchas gracias por la confianza también Gracias en nosotros. a usted, doctor. Y la verdad que son buenas noticias y espero que de aquí en adelante esté libre, tranquila, sin tanta angustia y que con su familia pueda disfrutar lo que estamos viviendo, su vida. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Álvarez. Gracias, amigos. Gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos y regresamos con nuestra siguiente secuencia. Señora, por favor, no deje de escuchar los consejos de nuestra colaboradora, Cristel. Adelante, Cristel. Muchas gracias, doctor. Las reuniones de trabajo, llevar a los chicos al cole, los pagos, hacer las compras. Uno tiene tanto que hacer, ¿verdad? Y solo nos puede detener una migraña, pero tranquila, llegó el nuevo Tonopan Migraña con 2 poderosos analgésicos más un potenciador que juntos atacan la migraña para eliminarla. Con Tonopan Migraña recupera tu vida, el especialista en dolor de cabeza. Amigos, parte de las preguntas que ustedes hacen a través de nuestras redes y también a través de los mensajes que nos llegan es, por ejemplo, esas manchitas que tienen las uñas, ¿son verdad? ¿Qué pasa? ¿Son peligrosas? ¿Qué nos está diciendo? Hola, doctor. Bienvenida, Cristel. ¿Cómo te va? Muy bien. Súper interesante el tema de hoy, ¿verdad? Sí. A mí particularmente, alguna vez me ha salido una que otra rayita blanca en las uñas. No sé qué significa eso. Una rayita blanca, vamos a ver qué es una rayita blanca, vamos a ver qué cosa podría ser eventualmente un lunar, una mancha negra, las uñas amarillas. Uy. Todo eso nos puede indicar cómo está nuestra salud. ¿Te parece? ¿Me acompañas? parece, me encanta. Muy bien, vamos a verlo. Muy bien, amigos, nosotros tenemos acá una uña bastante normal, sana, pero hay algunas manchas que pueden presentarse en las uñas y que la gente se comienza a preocupar. A veces con razón, Cristel. Vamos a ver, a veces con razón. Vamos a mirar y efectivamente acá tenemos una mancha en la uña. La parte central parece, La ¿no? parte central, y acá vemos que también hay una mancha comparando con esta, por ejemplo, Exacto. si ponemos las dos. Y vemos que existe una mancha. Y otra de las cosas es que si te das cuenta, por ejemplo, la forma de la uña, También. acá hay ya un problema de deformación de la Claro, ha uña. variado, no es como más puntiaguda. Puntiaguda, se han roto los bordes y muchas veces esto se debe a ausencia de algunos nutrientes. ¿Cómo Es cuál? te voy a decir, por ejemplo, el hierro. Esto se presenta, se llama coiloniquia, que es un trastorno de las uñas, porque las uñas, así como el cabello, son parte de nuestra nutrición. Claro. Están hechos a partir de proteínas y de ciertos minerales. En este caso, problemas de anemia pueden verse a través de las uñas. Nosotros nos gusta siempre mirar las palmas de las manos en las personas que están anémicas. Cuando la palma es muy blanca, quiere decir que hay menos sangre. Entonces, esto puede indicarnos que hay falta proteica y falta de hierro, es decir, que el cuerpo está consumiendo mucho hierro o no le estamos aportando el hierro a esto. Y eso forma este tipo de uñas que a la larga nos están indicando una carencia vitamínica o una carencia de hierro. Coiloniquia, este tipo de coloración. ¿Y esto cómo se arregla? Supliendo lo que nos falta, nada más. Así es, y demora, porque la uña demora en crecer. Entonces, si uno recién comienza a alimentarse bien, todo el camino de la uña es lo que va a demorar en recuperar la forma original. ¿De acuerdo? Muy bien. Cristel, acá están tus manchitas blancas. A ver. Vamos a ver. Yo estoy ver. seguro que muchísima gente ha tenido las manchitas blancas en las uñas. Yo también las he tenido. Sí. Esto se llama
leuconiquia. Leuconiquia. Leuco, así como los leucocitos son los glóbulos blancos. Exacto. Esto es leuconiquia. Esto puede ser, señora, de nacimiento. Ah, Uno puede nacer con estas uñitas así, con unas manchitas blancas, pero también puede ser producto de alguna alergia, de ok. algún trauma. Por ejemplo, el hecho de estar haciendo así Genera alguna genera lesión. una pequeña lesión y al Ok. final termina una cicatriz en el lecho unguial que se puede presentar o manifestar como si fuera un problema de manchitas blancas. Otra de las cosas que se puede producir es a través de la manicure. Que tanto nos gusta, doctor. Sí, ajá, imagínese, imagínate. claro. Ahora, el uso de uñas postizas, el También. uso de exagerado de acetona, el uso exagerado de esmaltes, el hecho de traumatizar las uñas pueden generar este tipo de manchitas. También están asociadas a la deficiencia de zinc y nuevamente de hierro. Entonces podrían presentarse estos dos casos, tener una coiloniquia con manchitas blancas en caso tuviéramos una deficiencia de hierro. Exacto. Qué Mira, bueno ¿qué te saberlo. parece? Ya Qué sabes. bueno saberlo. Ya sé que si me pasa, tengo que alimentarme mejor también. De acuerdo, vamos a nuestra tercera clase de manchitas en las uñas. Ajá, acá sí quiero, por favor, que presten muchísima atención. Ajá, esto, una raya oscura en la uña. Esto puede deberse a varias cosas. En primer lugar, un golpe. Claro. ¿A quién no se ha golpeado la uña y le ha salido un Doctor, hematoma? A mí A me la ti. han sacado, no quiero enseñarlo porque me da un poco de vergüenza. Pero claro, sí, sí. Sí, es o sea, normal. esto puede ser un hematoma, puede ser un lunar de nacimiento, puede ser un tipo de color de piel que tiene una mancha, puede ser fármacos, algún tipo de fármacos que pueden generar esto, generalmente anticoagulantes, ¿ya? Y hay una cosa que eso sí es súper importante. Un lunar o una mancha negra que aparece en la uña donde Raro. antes no estaba, sin haberse golpeado, sin una causa aparente, puede ser un tipo de lunar que es muy malo. Uy, ¿Ya? Tan malo es que se llama melanoma maligno. uy. ¿Ya? Y la verdad es que es malo. Es Claro. uno de esos tumores de piel que tienen una facilidad tremenda para diseminarse. Entonces, un buen diagnóstico, un diagnóstico a tiempo de cualquier mancha oscura en la uña y que crezca más o menos y que evolucione y que antes no estaba y que uno no se ha golpeado, debe acudir a un dermatólogo. Hay que estar súper atentos. Súper atentos ante las manchas oscuras, negras, sin antecedente de golpe en las uñas. Eso sí es una cosa muy delicada que hay que tener bastante en cuenta, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien, vamos a ver una última condición. Ajá, ¿qué le parece esta uña? Uñas amarillas. Las uñas amarillas generalmente se deben al uso de sustancias como el tabaco, la nicotina. Te mancha las manos, mancha las uñas. Los dientes, Los bueno, ya dientes, más general también, así ¿no? es. Pero también puede ser que hay un honguito. Y este honguito lo que está haciendo es separando la uña ¿Se del engrosa? lecho unguial. Se engruesa, efectivamente, y cambia de color. Comienzan a haber estrías que pueden ser verticales u horizontales. Se atrofia. A esto también se le conoce como onicodistrofia. Es decir, hay una uña dañada, Claro. producto de varias cosas, y también hay un cambio en la coloración hacia uñas amarillentas. Súper interesante. Estas son condiciones que estoy seguro que cualquiera de nosotros las pudiera tener. Ahora ya sabemos cuáles son las causas. A ver, coméntame un poquito. Muy bien. Cristel, ¿qué te ha parecido? Súper interesante. Yo de hecho no tenía idea que estas rayitas podían ser parte de una alergia. Pensé que era un déficit de algo, ¿no? Pero lo de la alergia me ha sorprendido bastante. Hay que chequear, cada persona reacciona totalmente distinta. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias en este a bloque. usted. Muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros. Nosotros regresamos enseguida. Mil gracias.
No cabe duda que hemos aprendido mucho el día de hoy y aún no terminamos. El doctor Borda entra en consulta con su semáforo de la salud. Papel y lápiz, señora. Muchas gracias, amigos. Y nosotros concluimos el programa, como siempre, con nuestro semáforo de la salud y de la prevención. Tenemos 3 palabritas para ustedes. Número 1, en rojo, la arritmia. Señora, si alguien puede darse cuenta que su corazón no está latiendo de forma rítmica, es usted mismo. Y la verdad es que puede el corazón o latir muy rápido, taquicardia, o latir muy despacio, bradicardia. Pero también existe la arritmia cuando los latidos no están coordinados. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum. Y eso lo percibe el propio paciente. Ese es un buen momento para acudir inmediatamente a un centro asistencial. Es necesario tener un trazado electrocardiográfico para poder definir exactamente qué tipo de arritmia tiene y cuál sería el tratamiento. Recuerde, usted puede ser su mejor ente diagnóstico, explicarle al doctor exactamente lo que siente, desde cuándo, a qué hora empezó, y si se dio espontáneamente. Cosas súper importantes que usted puede decirle al doctor y que le ayudarán a tener un mejor diagnóstico. Muy bien. Muy bien, también somos nuestros mejores diagnosticadores en caso de que nosotros nos examinemos constantemente en el espejo. Podemos encontrar cosas que no estaban ahí antes, y ahí me refiero a las manchas y o lunares. Existen muchísimas causas por las cuales se puede teñir la piel. Incluso pueden ser desde hongos, bacterias, cualquier tipo de gérmenes, una alergia o incluso algún lunar que puede llegar a malignizarse. Recuerde, las manchas que usted no considere dentro de lo normal deben ser evaluados por un médico especialista que es el dermatólogo. Seguramente le tomará alguna muestrita de la piel o simplemente le dará un diagnóstico. Hay algo importante. Trate de no colocarse antes que sea diagnosticado ningún tipo de cremita, porque eso puede alterar el diagnóstico final. Ese es un consejo que le puedo dar antes de visitar a su dermatólogo. Muy bien. Y hemos puesto en verde, amigos, meditar, porque la verdad es que uno tiene que mirarse para adentro para poder mirar para afuera. Y la mejor manera de hacerlo es contener en algún instante ese pensamiento que nos está socavando la existencia. Medite, piense, ponga buena música, relájese, respire profundo, tome aire por la nariz, bótelo por la boca. Trate de poner su mente en blanco y una vez que esté en esa condición va a ver que las ideas aparecen para mejorar el futuro. Muchísimas gracias, amigos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós.